Con gusto. Listo. Muy buenas tardes con todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Christopher Chiluisa y mi compañera Génesis Tapia. Bueno, procedo a dar una breve introducción del tema. Bueno, la vigente Ley de Turismo del Ecuador se encuentra bajo una propuesta de una nueva actualización. Esto con el fin de adaptar a las nuevas necesidades que tiene el sector turístico posterior a la pandemia del COVID-19. Es menester oxigenar las leyes actuales que no solamente han motivado a la resiliencia, sino también con el fin de incrementar las opciones avisoradas desde diferentes perspectivas y estamentos sociales, no solo de especialistas, sino también de grupos sociales vinculados al trabajo directo en el sector. La presente entrevista tiene fines académicos que se realizará con el objetivo de conocer su opinión y sugerencias en cuanto a la nueva ley de turismo que está siendo redactada. Y nosotros como estudiantes proponer una reforma a la misma base las diferentes opciones y experiencias de varios especialistas en el campo turístico. Como acuerdo de confidencialidad, la información proporcionada a la Universidad Central del Ecuador es únicamente con fines sin lucro y estrictamente será utilizada para fines académicos, destacando que esta reunión es grabada. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Empecemos con las preguntas. Comiencen, por favor. Listo. Bueno, primero que todo, el señor a quien vamos a entrevistar tiene nombre, bueno, él es Alfonso Morales, él es el presidente de la Red para un Turismo Accesible. Pero bueno, cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el mundo del turismo? Bueno, muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Génesis, por la entrevista y es un placer apoyarlos. Ustedes deben ser el número 1000 de estudiantes que desde hace 20 años atrás que iniciamos este proyecto en Baños de Agua Santa, nació como un sueño y como la exigibilidad de un derecho. En ese sentido, es que yo les pediré de favor luego de la entrevista poner su comentario de este trabajo conjunto en nuestras redes sociales. Esa es la única condición. La otra cosa que les puedo comentar es que el turismo, yo soy Alfonso Eliezer Morales, director ejecutivo de la Red de Turismo Accesible del Ecuador, Compañía Limitada, operadora y consultora en turismo accesible e inclusivo para el Ecuador. Entonces, ¿cómo nacen estas actividades de turismo? Bueno, estas actividades de turismo nacen más o menos hace 20 años. Yo tuve un accidente hace 34 años. Pues cuando yo tuve el accidente, seguramente tuve su edad, tuve 20 años cuando yo tuve el accidente, que me dejó en silla de ruedas. Entonces, yo vivo ahora en Quito, pero mi tierra natal es Baños de Agua Santa. Entonces, hace 30 años atrás, la condición de vida, articulaciones desde política pública, derechos de las personas con discapacidad, era una quimera. Entonces, 3 años después de que tuve el accidente, estuve en Quito, regresé a vivir en mi ciudad, Baños de Agua Santa. Y Baños de Agua Santa tradicionalmente ha sido un destino turístico en Ecuador continental. Entonces, obviamente yo jovencito, recién me había quedado en silla de ruedas, y me topaba con mis compañeros, con mis amigos, que éramos compañeros de escuela, de colegio, y no cabía en su mente aceptar que un amigo esté en silla de ruedas de pronto en un accidente. Entonces, las primeras dificultades que una persona con discapacidad atraviesa cuando adquiere una discapacidad es las barreras actitudinales y las barreras de entorno, las barreras de accesibilidad al medio, ¿no? Entonces, claro, era lo primero que yo me topé. Entonces, empecé a luchar dentro del gobierno local, a hablar con las autoridades de mi ciudad para pedirles de favor que rompieran las rampas, porque obviamente rompieran las veredas para hacer rampas, porque obviamente no habían rampas, ¿no? De hecho, ni había sillas de ruedas. Tener una silla de ruedas
hace 34 años para una persona con discapacidad era un privilegio. Mucha gente con discapacidad andaba en cochecitos de madera, en patinetas. Algunas personas con discapacidad en esa época se arrastraban en unos cauchos, sentados en unos cauchos y se arrastraban. Entonces la discapacidad tiene una génesis, tiene una historia de muchos, de milenios de años. Y imagínense lo que yo viví hace 34 años, cuando era muy joven como ustedes. Entonces, al toparme con esas barreras, entre mi cabecita se iba la idea, ¿no? Yo decía, si estas barreras tengo para tener una vida cotidiana normal, entre paréntesis normal, no quiero ni imaginarme cuando yo quiera irme de nuevo a hacer deportes de aventura, que siempre me fascinó desde niño. Entonces, empezamos con ese pensamiento, con esa actitud y con esa rebeldía de reclamar un derecho a la accesibilidad, y poco a poco este reclamo fue elevándose más arriba, a tal punto que se desarrolló en Baños hace 20 años los primeros pasos para el desarrollo del turismo accesible e inclusivo en el Ecuador. Es así como nace más o menos el turismo, es como nace la discapacidad y aplicada a diferentes formas de vida, y el turismo es una forma de vida, ¿no? De hecho, en todas mis conferencias dentro y fuera del país, ese es el tema que más les encanta, porque en mi segundo libro he sintetizado muchas cosas, por ejemplo, las primeras rampas, cómo las hicimos, ¿no? Entonces, es una historia, las primeras rampas, ¿no? Entonces, así es como nace el turismo. En conclusión, el turismo accesible e inclusivo en el Ecuador nace como fundamentado en la exigibilidad de que el turismo también no debe ser una actividad suntuaria, sino un derecho para todos. Claro, y de hecho es muy importante, ¿no?, el hecho de tener un turismo accesible en el país. Es conocida Baños como una ciudad que tiene parte para este turismo accesible. Pero ya hablando un poco acerca de la ley de turismo, ¿considera usted que tal vez esta ley genere algún tipo de limitaciones en relación a la accesibilidad y el turismo? Bueno, esa es una pregunta muy importante para ustedes jóvenes que son una nueva generación de profesionales, una nueva generación de visiones hacia el futuro como país. Es importante que sepan, y ustedes lo saben, que la actual ley de turismo ni siquiera es orgánica, es una ley especial, es una ley que se la creó y ya está. Entonces, esta ley especial de turismo, tengo entendido que en el próximo mes de noviembre, eso ya lo ha hecho declaraciones públicas el actual ministro de Turismo, que va a ponerlas a la Asamblea Nacional para su consideración. Entonces, aspiro yo como un pequeño empresario, como un emprendedor en el ámbito del turismo accesible e inclusivo, que esta nueva ley que se va a hacer en el país de turismo, primero ya no va a ser una ley especial, va a elevarse la ley orgánica. Y segundo, que esta nueva ley contemple el turismo accesible e inclusivo como una de sus prioridades dentro de su campo de acción en política pública. ¿Por qué? Porque en el año 2012, en la ley orgánica de discapacidades que se reformó, porque la primera ley especial de discapacidades fue hecha en el año de 1992. Y en el año 2012, la ley especial de discapacidades se la eleva orgánica. Y la única espacio, la único cuerpo legal que se habla del turismo accesible e inclusivo es en la ley orgánica de discapacidades en el artículo 44, a partir de las reformas a la ley en el año 2012. Pero ahí yo he tenido siempre mis referencias, mis observaciones, tanto como empresa privada en el ámbito de turismo, como ciudadano con discapacidad. Ustedes entenderán que mis visiones son muy diferentes. Tengo mi visión como empresario en turismo y mi visión como persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido, en todas mis conferencias y simposios que he dado fuera y dentro del país, es que no hay una articulación entre la ley orgánica de discapacidades y la ley de turismo. De hecho, mi punto de vista como empresario es que la ley, el tema del turismo accesible e inclusivo no debe tratarse desde la ley orgánica de discapacidades, sino de la ley de turismo.
para evitar que el turismo accesible e inclusivo sea manipulado como siempre lo fue manipulado desde el año 2012 por el Consejo Nacional de Discapacidades, porque se utilizó desde un espacio político y no desde un punto de vista técnico. Entonces, si no sabían eso, pues entérense de esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ministerio de Turismo? Bueno, en el Ministerio de Turismo, desde el año 2012, el Ministerio de Turismo lo que ha hecho es en su reglamentación interna de procedimientos, permisos para empresas turísticas, lo que hicieron es poner en su reglamento ciertas síntesis, ciertas exigibilidades para que tengan accesibilidad al entorno, accesibilidades con carácter universal o aplicadas desde las normas INE, y accesibilidad en general para empresas turísticas, como en el caso de accesibilidad universal, accesibilidad a la comunicación a través del sistema braille, la lengua de señas aplicadas al turismo. Pero eso no por ley, sino porque el Ministerio de Turismo hizo algunas revisiones en sus reglamentos para la funcionalidad de la empresa turística. Ya. Es muy importante todo esto, ¿no? Mencionar el hecho de que no se ha tomado en sí a la accesibilidad como una parte fundamental de una ley, que muchas personas no la consideran como una ley específica hecha para el país, porque de hecho se tomó de otras leyes turísticas de otros países que en realidad no tienen nada que ver con el nuestro, y que se debería hacer un estudio en nuestro país para saber cuál es la verdadera necesidad que tiene. Y la accesibilidad y un turismo inclusivo es algo muy importante. Sin embargo, también se mencionó que para la nueva ley de turismo se van a utilizar, van a estar 8 personas encargadas de realizarla. ¿Usted quiénes nomás considera que deberían agregarse a este grupo de personas? Porque la verdad, este grupo consultor, por ejemplo, no tiene miembros de la academia, no tiene miembros, tal vez a veces están un poco divorciados los estamentos públicos y privados del turismo, y pues todo se hace a un lado. Pero cada uno trabaja para su beneficio, para que sea una ley que sea bastante completa. ¿Quiénes cree usted que deberían pues actuar para realizar la nueva ley de turismo? Bueno, esa es una excelente inquietud de parte de ustedes como jóvenes y potenciales profesionales en el área. Coincido completamente con ustedes. Yo mismo he mandado por las redes sociales, se supone que el ministro pues, lee las redes sociales, no se supone, porque él publicó de que creó una comisión para una revisión de la ley, la nueva, de lo que sería la nueva ley de turismo. Y yo leí con preocupación que quienes estaban involucrados ahí son empresarios que manejan sus propios intereses y no los verdaderos actores en el ámbito de turismo, como por ejemplo un representante de guías profesionales, por ejemplo un representante de la academia. Aquí tenemos más de 64 universidades y de las de 64 universidades me parece que 45 universidades tienen carreras de turismo. ¿Sí? También tenemos el tema de los empresarios turísticos, no los del grande rango. Ahí no hay, por ejemplo, un representante de emprendedores, de empresas medianas y de emprendimientos pequeños en turismo. Y menos de lo que serían las diferentes representantes de segmentaciones de turismo. Y para mí, el turismo accesible e inclusivo es un segmento más de la cadena de turismo a nivel mundial. Como tampoco está, por ejemplo, un representante directo, por ejemplo, como asesor de la Organización Mundial de Turismo. O sea, si en Ecuador se bota la plata por millones o se roban por millones, ¿qué cuesta traer un consultor directo de la Organización Mundial de Turismo para que tengamos una buena asesoría en el momento de revisar esa ley? Y menos hay una persona con discapacidad que mueve el tema. ¿Me comprende? Entonces yo le veo con preocupación, como empresa con preocupación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he puesto por escrito, y de hecho voy a volver a poner por escrito antes del mes de noviembre, todavía tengo unas semanas, pero voy a hacerlo en esta semana, ya tengo listo el borrador,
De mis observaciones como empresario turístico especializado en el ámbito de turismo accesible e inclusivo, de mis sugerencias de cómo debería estar el tema en la nueva ley orgánica de turismo si es que se la llega a realizar. Entonces a mí sí me preocupa. Me preocupa. ¿Por qué? Porque para hablar del turismo accesible e inclusivo hay que ser muy estratégico y analítico en lo que son los datos estadísticos mundiales de este importantísimo segmento de turismo. Entonces ustedes como jóvenes de ahora tienen ese reto, ¿no? De investigar más a profundidad datos estadísticos que les permitan tener una visión más amplia de lo que quieren ser o hacer en nuestro país cuando ya sean profesionales netos. Muchas gracias. Sí, es verdad, es importantísimo conocer todos los datos, todas las cifras que se tiene, igual toda la realidad que tenemos en el país, todo lo que está sucediendo. Se plantea que la nueva ley de turismo está para beneficiar, ¿no? Supuestamente va a buscar un beneficio. Sin embargo, el equipo consultor, como muchas personas igual lo han mencionado, y como yo también lo considero personalmente, sí está un poco incompleto en el ámbito de que no tiene todas las perspectivas que deberían englobar. El turismo es algo muy amplio, en sí es una actividad que tiene diferentes enfoques y no se puede hacer una visión holística. Es muy complicado hacerla, sin embargo, yo creo que si se trabajaría en conjunto, si se agrandaría un equipo consultor también, pues sería bastante mejor, incluso como usted mencionó, incluirnos a nosotros como jóvenes, como parte de la academia, para pues comenzar a vincularnos con el mundo turístico, que es algo que nosotros vamos a hacer a futuro. Y pues de así, si vamos trabajando desde ya, desde en este momento que estamos en nuestro periodo de formación, vamos a llegar mucho más allá. Ahora, en cuanto a la ley anterior de turismo, se tenía ya esta ley, se conocía que pues igual la ley estaba ahí para plantear ciertas reglas y normas, pero en el momento de la emergencia sanitaria, esta ley demostró también que no tuvo un enfoque para dar al turismo una reactivación totalmente necesaria. ¿Qué aspectos creería usted que deberían incluirse en la nueva ley de turismo para que beneficien al país en caso de que exista otra emergencia similar a la que estamos pasando? Bueno, toda actividad que tenga que ver con reactivación, toda acción que tenga que ver con reactivación, siempre hablamos de lo económico. Sí, usted puede ser el profesional más destacado en turismo en el mundo, que sin recursos no hace nada. Lo mismo pasa con el empresario. Desde el empresario más pequeño al más grande, sin recursos no hace nada. Entonces, dentro del aspecto de política pública, yo creo que debe el gobierno impulsar una reactivación turística, primero haciendo una ley inclusiva. Si la nueva ley orgánica de turismo no es inclusiva con todos sus actores, vamos a seguir teniendo muchos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me da mucha pena que la academia no esté involucrada, porque tenemos en la academia, por ejemplo, gente muy valiosa en el ámbito de turismo en cuanto a sus conocimientos, perspectivas y proyecciones, ¿no? En la Universidad Central está nuestro gran amigo, el máster Enrique Cabanilla, consultor requerido dentro y fuera del país. Mi pregunta más obvia es, ¿cómo es que una persona con semejante conocimiento no está en esta comisión que armó el señor ministro de Turismo? Y no lo digo por el actual ministro de Turismo ni por los que se fueron, pero la verdad, el ministro de Turismo, si no hace no impulsa una buena ley inclusiva, el ministro de Turismo o ministra de Turismo siempre estará solo para los cócteles. Y nuestro país ya no está en esta situación. ¿Qué pasó con el tema del COVID? No pasó nada, porque no pasó nada, muchas empresas quebraron. Y no estamos hablando solamente de restaurantes, no estamos hablando de hoteles, no estamos hablando de resorts, del pequeño artesano, de destinos turísticos como Baños, como Atacames, como el Tena, sino que estamos hablando de que también quebraron empresas de transporte, por ejemplo, de transporte turístico. Entonces, por todas esas situaciones es que en la nueva ley orgánica de turismo, para evitarnos una repetición del tema. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí.
para evitarnos una repetición del tema que pasó con COVID, es que creo que el Estado debe tener un fondo especial para la reactivación turística de todo el país. Y no creo que está en grandes campañas publicitarias fuera del país, sino primero empezar desde adentro. Y la única forma de empezar desde adentro en la reactivación turística es potencializando a las empresas de turismo que de una u otra manera hemos sobrevivido con la pandemia. O sea, repotenciarlas. Una vez repotenciada la empresa, ahora sí llamar al mundo que visiten de nuevo Ecuador con los protocolos del caso, ¿no? Sí, entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, mi empresa? Mi empresa es una empresa pequeña, pero pese a la pandemia, nosotros reactivamos con convenios con los pueblos y nacionales ancestrales de la selva seis circuitos hacia la selva profunda, donde del Puyo hacia adentro necesitas viajar 2 días en canoa. Sí, pero para poder levantar estos productos invertimos miles de dólares, pese a la pandemia. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos preparándonos ya con productos post-COVID. La pregunta es, ¿cómo nos va a ayudar el Estado? Y claro, la mejor forma que lo primero que va a pedir un emprendedor al gobierno es un fondo especial para fortalecimiento, para difusión y también para el tema de capacitación in situ, capacitación en destino, ¿no? Porque también tú como empresa operadora de turismo puedes tener los mejores productos, pero el turismo también el turismo tiene un efecto de desarrollo integral. Y el destino turístico donde llevamos un turista también debe estar preparado, educado en infraestructura, como anfitriones deben estar preparados. Y eso nos falta largo en el Ecuador. Y todo eso se hace con dinero. Entonces, una de las exigibilidades de la nueva ley orgánica de turismo debe estar en tener un fondo especial. Sí, un fondo especial para difusión, para capacitación y para fortalecimiento de la industria turística, desde la más pequeña a la más grande. Listo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, nosotros estamos haciendo varias entrevistas a diferentes actores. Es de verdad muy grato el hecho de que usted haya podido darnos un poco de su tiempo para hacerle esta pequeña entrevista acerca de la nueva ley de turismo. De verdad, le agradecemos nuevamente y pues tomando todas las sugerencias, tomando todo lo que se ha hablado en esta reunión, vamos a proceder a hacer un trabajo en conjunto con otros compañeros de grupos, que pues al final vamos a tratar de presentarlo a todos con los que hemos hablado, con todas las personas que hemos estado trabajando, y de verdad muchas gracias por su tiempo. Bueno, no sé si Génesis tenga algo que decir. Sí, de mi parte igualmente muchas gracias, una participación muy valiosa para la investigación sobre todo, un punto de vista muy interesante, la verdad. Sí creo que es muy importante hacer un turismo inclusivo que muchas veces no se ve. En todo caso, esperemos que en la nueva ley de turismo se incluya estos aspectos, y eso, muchas gracias por su participación. De nada, Génesis, es importante indicarles de que el desarrollo el proceso y desarrollo del turismo accesible e inclusivo en el Ecuador, si no lo hubiésemos impulsado desde una empresa pequeña y de forma vivencial. ¿Qué quiero decir vivencial? Es decir, al ser yo una persona con discapacidad, puedo tener un fundamento más profundo de la necesidad de esta actividad dentro de la cadena de valor del servicio turístico. Es decir, sacarnos del prototipo de que subirse al Cotopaxi, entrar a la selva, hacer canopy, hacer paracaidismo, hacer rafting, era el prototipo del joven bien fornido, aparte de guapo, bien musculoso. No. O sea, el concepto de turismo accesible parte de una necesidad y un derecho, primero un derecho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a un banco y dicen, quiero hacerme un préstamo para irme a Europa,
el banco le dice, vamos a hacerle un préstamo para un gasto suntuario, ¿no es cierto? En cambio, y para nosotros hacer turismo no es una actividad suntuaria, es un derecho, porque me pertenece la selva, me pertenece el Cotopaxi, me pertenece el lago San Pablo, como nos pertenece a todos los ecuatorianos, y mi discapacidad no es motivo para no disfrutarla. Entonces, la exigibilidad del turismo accesible inclusivo en la nueva ley orgánica de turismo va a ser muy importante, porque también es un turismo atrayente. Entonces, por favor, investiguen un poco más sobre las ventajas del turismo accesible, inclusive en la página de la Organización Mundial de Turismo. Van a sacar cifras que se van a quedar ustedes mismos sorprendidos. Entonces, eso es muy importante, esta cadena, el turismo accesible, inclusivo en el Ecuador. No ha sido fácil, muy duro, pero cada vez vemos un poquito más de luz en el camino cuando asesoramos a jóvenes como ustedes, ¿no? Hemos asesorado cientos de jóvenes de todas las universidades del país, incluso de fuera del país, y somos una empresa pequeñita, que no quebramos en pandemia porque sería como que me quitaran la silla de ruedas. Así que gracias a ustedes por la entrevista y sigan adelante, éxitos en su proyecto, en sus estudios. Y por favor pongan un comentario en las redes sociales de la Red de Turismo Accesible Ecuador, que es la contraparte que normalmente pedimos a nuestro conversatorio o asesorías. Claro, listo, ahí eso no, eso lo vamos a hacer. Y muchas gracias y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Un gusto enorme. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ok, Génesis.